Buenas tardes y bienvenidos al Rincón de Kiko. Ya sabéis que este centro está abierto y se imparten diferentes cursos todos para el desarrollo de la conciencia. Entre ellos los cursos de los que os voy a hablar, los que imparto yo, está en uno de los lugares más bonitos de Sevilla, o al menos para mí es un sitio ideal, que es la Judería. Bien, dicho eso, pasamos al contenido de nuestra charla, que es sobre Cábala y todo lo que la Cábala aborda, que es inmenso. Mira, yo tengo una definición de Cábala que me gusta muchísimo y espero que compartáis conmigo ese placer. Y Cábala, ¿qué es, no? Que es un nombre que a lo mejor suena mucho, pero el contenido no siempre está bien definido. Pues mira, Cábala para mí es una vía de desarrollo personal. No es una religión, no es una corriente determinada espiritual, sino es espiritual, pero es una vía de desarrollo personal basada en un mapa que se llama el árbol de la vida. El árbol de la vida es un mapa para la consciencia y es algo complejo al principio para conocer, pero luego, una vez que nos familiarizamos con su contenido y su estructura, tiene una aplicación increíble al desarrollo de nuestra vida cotidiana, porque lo bueno que tiene la Cábala y su aplicación es que igual se aplica a un conocimiento más profundo, a una traducción más profunda del Antiguo o el Nuevo Testamento, o se aplica a los sueños, a la numerología, a la astrología, al tarot, que se aplica también a descifrar, que eso se llama visión trascendente o visión simbólica, descifrar los acontecimientos de nuestra vida cotidiana, porque todo tiene sentido a nivel profundo. Entonces la Cábala y el árbol de la vida, con los 9 séfiras, el alfabeto hebreo, nos va dando medios para que le vayamos dando un sentido profundo a todo lo que sucede, por pequeño que pueda parecer el asunto o el acontecimiento, nos va dando muchísima información a lo que nuestro ser profundo está buscando. Bien, en el árbol de la vida se desarrollan otras disciplinas como es la astrología, que eso sí lo conocéis todos, la astrología cabalística quizás menos. Astrología es una palabra que significa sabiduría revelada. Muchas veces se define como ciencia de los astros, pero se ríen de nosotros porque dicen que de ciencia tiene poco. Con lo cual, si nos vamos al diccionario de griego, veremos que es una palabra con dos términos griegos que significa logos, que significa sabiduría, y astron, que entre otras muchas acepciones tiene la traducción de revelación o revelado. Con lo cual, cuando estudiamos astrología cabalística, no estamos estudiando cómo adivinar lo que le va a suceder a una persona, puesto que en astrología cabalística ni en Cábala no se contempla que el destino de la persona esté escrito, sino más bien inscrito en lo que es el mapa natal, que es una ruta espiritual. Digamos que es un programa espiritual que uno elige antes de nacer. Uno elige el momento histórico, el momento sociocultural, el momento energético, elige dónde van a estar los astros, para que a través de la energía que se derrama sobre el planeta nosotros vayamos teniendo más facilidad a la hora de recibir información energética de por dónde. Es una ayuda realmente el mapa natal, no es un conductismo, no es eso te va a suceder porque naciste con la luna o Marte en cuadratura o en este signo o en tal casa. El ser humano no está determinado por los astros, está más bien informado, pero no condicionado, puesto que siempre tenemos la capacidad de elegir.
Otra cosa es que la capacidad de elegir esté mermada por el tipo de educación que hayamos recibido. A mí me gusta llamarle el tipo de educación que hemos recibido la pedagogía perversa, puesto que habiendo nacido el niño completamente orientado y en contacto consigo mismo, los adultos nos vamos encargando, o el sistema, a través de la familia y la escuela y el entorno sociocultural, se va encargando de que el ser humano se vaya desconectando de sí mismo y vaya conectando con el programa que el sistema impone, no propone, impone. Bien, pues el estudio de la astrología cabalística nos sirve para descubrir cuál es el sentido profundo de nuestra vida, cuáles son nuestros valores humanos y espirituales más profundos, quizás dónde pueden estar nuestras limitaciones. Y si algo está escrito, algo negativo está inscrito en la carta, es precisamente para que no se cumpla, para que no suceda. Porque conociendo bien dónde están nuestros límites y conociendo bien dónde están nuestras potencialidades y nuestras cualidades, es difícil que obteniendo ese autoconocimiento, esa sabiduría, es difícil que caigamos en nuestros propios límites, si ya sabemos dónde los tenemos. Y si evidentemente hay intención de superar precisamente esas limitaciones. Entonces, el estudio de la astrología va precisamente por ese lado, en descubrir cuál es la inquietud, cuál es la fuerza, cuál es el valor que he venido a entregar al entorno en el que he nacido. Pues muchas veces se nos dice que hemos nacido o que venimos a la vida para aprender, que la vida es una escuela, y evidentemente vivir es la aventura de aprender. Pero no siento yo que la finalidad de la existencia sea la de aprender solo, que lo hacemos, sino es más bien la experiencia de enriquecer el entorno con todos los valores, con todos los talentos con los que nacemos. Nunca nos han hecho sentir lo importante que es nuestra presencia en la existencia. Pocas veces nos hemos puesto a pensar cuál es mi aportación al enriquecimiento de mi sociedad. Sin embargo, yo estoy completamente segura que hemos vuelto a la vida precisamente para enriquecerla. Y a la misma vez nosotros nos vamos enriqueciendo en contacto con los valores de las otras personas. Pues todo este tipo de cuestiones es lo que el estudio de la astrología, tal como lo planteamos a nivel cabalístico, nos va sirviendo para descubrir exactamente cuál es nuestra aportación a la evolución. Forma parte también de la cábala el tarot. Y de la misma manera que astrología significa sabiduría revelada, tarot Torah o ruta. Es la ruta del alma. Entonces, de la misma manera, cuando se estudia el tarot, los 22 arcanos mayores, los 56 menores, tampoco lo estudiamos para adivinar qué nos va a suceder o qué va a pasar con mi vida, porque lo dice la alineación de una serie de cartas, sino que el movimiento de las láminas es la fusión entre el arquetipo con respecto al significado de la lámina y la situación emocional o psicoemocional que está viviendo la persona. Con lo cual, el tarot dentro de la cábala es tiene más un valor terapéutico que un valor de adivinación. Es encontrar, porque los arcanos mayores indican cuál es nuestro programa, nuestro objetivo o nuestra finalidad espiritual en el momento que estamos haciendo la consulta. Es una revelación de qué está demandando nuestra alma o nuestro desarrollo espiritual. Y los arcanos menores nos van indicando por su posición, por su relación con los 4 elementos, el fuego, el agua, que es un poco complejo de explicarlo ahora en un ratito,
Pero los arcanos menores en su disposición nos van enseñando de qué forma a nivel humano nos estamos acercando o alejando precisamente de esa ruta, de nuestra ruta anímica, de nuestra ruta espiritual. Dentro de la cábala, que también lo estamos haciendo aquí en el Rincón de Kiko, están las 22 letras del alfabeto hebreo y el profundo e inquietante significado que tiene cada letra. Y los 72 de las 22 letras del alfabeto hebreo se forman los 72 nombres de Dios, que son 9 coros angélicos que se van distribuyendo por el árbol de la vida. Entonces los ángeles de la cábala, o los 72 nombres de Dios, se puede meditar sobre ellos o con ellos, o en momentos de búsqueda interna, invocar a los 72 nombres o a uno cualquiera de ellos. Basta con visualizar las 3 letras hebreas que componen su nombre. Trabajar con los 72 nombres de Dios es trabajar con la inspiración, con la revelación, con la protección. Es también conectar cuál es el mensaje o cuál es el programa o cuál es la dirección que en el momento que lo estamos invocando debiera tomar nuestra vida. No sé si vosotros habéis trabajado alguna vez con ángeles o lo habéis invocado o os interesan, pero trabajar con los 72 nombres de Dios os puedo asegurar que es un trabajo profundo, intenso, y me faltan palabras para describirlo, ¿sí? Por el enorme resultado y por la asociación que tienen los ángeles en el tarot, pero sobre todo en la astrología. Los 72 nombres de Dios no solamente se trabaja con ellos para invocarlos y pedirles su asistencia, sino que los 72 se distribuyen por la carta natal, por los 360 grados, se van distribuyendo por domicilio y por rotación, es decir, que el estudio de este aspecto de la cábala nos permite ver hasta qué punto el ser humano está ligado a energías de otras dimensiones y hasta qué punto estamos protegidos por ellas, aunque no lo sepamos. Bien, en el árbol de la vida también se instalan los 7 chakras y también los 7 sacramentos. Vuelvo a decir que la cábala no tiene ningún aspecto religioso. Cualquier persona de cualquier religión puede estudiar cábala, o cualquier persona sin religión, porque considere que no está fuera de cualquier tipo de dinámica religiosa, puede estudiar la cábala, porque no tiene una dimensión de fe o de sectarismo en un determinado conocimiento o sabiduría. La cábala es simplemente es una vía de desarrollo interno, de descubrimiento interno. Va dirigido siempre hacia nuestro interior. Los conocimientos que vamos desarrollando van siempre aplicándolos para ir descubriendo la riqueza interna, la sabiduría interna que cada uno de nosotros porta y no tenemos ni idea de que eso está ahí. Entonces los sacramentos en el árbol están, o en los chakras, están más como un conocimiento ritual, simbólico ritual, que como motivos de fe, y no significan, evidentemente desde el punto de vista arquetípico y ritual, no significa lo que se nos enseña en la religión, sino que van asociados a los séfiras, a determinadas séfiras del árbol, y cuando vamos profundizando en su significado, vamos profundizando evidentemente en nosotros mismos y en nuestras capacidades.
Y los 7 chakras, que también se instalan en el árbol de la vida, van dirigidos al estudio, al desarrollo de la alquimia interior. Es el trabajo con las emociones. Trabajar con nuestro mundo emocional es abrir nuestra alma a la sabiduría, porque se puede adquirir mucho conocimiento que al no pasar por el corazón, rara vez pasa a formar parte de nuestros actos. Nosotros formamos parte de una sociedad muy tecnológica, muy mental, pero muy poco trabajada en el ámbito de los sentimientos y de las emociones. Por lo tanto, tenemos una cultura muy lejos de sentir al prójimo. Si no fuera así, no formaríamos parte de un grupo en donde la farmacéutica no sirve para curar las enfermedades, sino la mayor parte para cronificarlas. O la industria de la guerra no existiría. Si fuésemos capaces de llevar el conocimiento al corazón, nuestra vida expresaría muchísimo más equilibrio y más sensatez de la que estamos demostrando a la altura supuestamente de evolución que tenemos. Entonces, hay mucha mente, pero bastante poco corazón. Sí que podemos ir concretando diciendo que la cábala y su instrumento, el árbol, es una fuente de inspiración. Inspiración para todo aquel que busca la sabiduría o ese tipo de sabiduría que sirve para generar en lo interno serenidad, calma y paz interior. Porque a través de esa vía vamos descubriendo que no hace falta que vayamos a ningún sitio porque ya estamos allí. El descubrimiento es que todo lo que está afuera es yo. Y la cábala sirve precisamente, todas sus disciplinas, sirve precisamente para que se produzca ese encuentro con el yo interior, con la calma y con la serenidad. Fijaros bien que si la gente se atreve a comentarlo, hubo un momento en que iba la persona con su alergia, la persona con su intolerancia alimentaria, y ahora vaya la persona y su ansiolítico. Sabéis que es uno de los químicos más vendidos. Que estamos tan fuera y tan lejos de nosotros mismos que la desconexión con esa parte íntima va generando el desencuentro de uno consigo mismo. Entonces, cuando encontramos la vía de reconexión, vamos entrando precisamente en ese estado de paz interior en el que vamos necesitando cada vez menos cosas de fuera porque la vamos encontrando dentro. Como dije al principio, la cábala resalta, nuestra vida cotidiana. ¿Sí? No nos aleja de lo que es la vida diaria, sino que nos aproxima precisamente a vivirla con una mayor comprensión y con una mayor aceptación. Vamos descubriendo que las circunstancias que vivimos son los pensamientos que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida. Vivimos lo que pensamos, ¿no? Eso dicen en la física cuántica, que nuestro pensamiento organiza la energía que se convierte en materia. Con lo cual vamos descubriendo que cuanto más dominio tengamos sobre el significado del lenguaje, de las palabras, menos poder tendrá sobre nosotros las creencias que vienen de fuera. A nosotros nos enseñan a pronunciar las palabras, a utilizar las palabras, pero no nos enseñan su significado. Con lo cual nos damos cuenta hasta qué punto nuestro pensamiento, que son creencias, están gobernados por las ideas de otros. A veces utilizamos palabras y la palabra es energía, y es energía que crea nuestras circunstancias.
Entonces, cuanto más conscientes seamos del contenido que le ponemos a cada palabra, más conscientes nos haremos de nosotros mismos y del entorno que nos rodea, cómo estamos siendo influidos por lo de fuera y cómo lo de fuera puede estar siendo influido por nosotros, que al fin y al cabo ese es el objetivo. Y dentro de la cábala, porque es importante o es interesante trabajar con los 7 chakras, o con los chakras, con el contenido energético de los chakras. Porque los chakras convierten nuestro cuerpo físico en un mapa energético. Trabajar con los chakras supone conocer la relación de nuestro cuerpo con nuestra mente y cómo nuestras emociones tóxicas van generando una química tóxica que va bloqueando el discurrir de esa energía a través de todo nuestro cuerpo físico. Entonces, trabajar con los chakras es trabajar con nuestras emociones y es trabajar para nuestra sanación, tanto la espiritual como la física. Trabajar con los chakras supone que vamos a desarrollar la visión simbólica y la visión trascendente, es decir, sexto y séptimo chakra. Eso va a suponer que somos capaces de ir más allá del acontecimiento y tratar de descubrir cuál es el mensaje, cuál es el contenido que esa situación, que ese acontecimiento viene a traernos para enriquecernos internamente. La visión simbólica, aunque muy parecida a la trascendente, es encontrar el significado. Todo tiene un significado. Y a veces cuando no sabemos ponerle alguna dirección a nuestra vida, bastaría con preguntar y estar atentos, porque el universo le habla a cada ser humano en su propio idioma y los mensajes nos van llegando por todas partes. Otra cosa es que no lo demos por recibido porque lo que no está admitido en la mente pues tampoco lo vemos fuera. Entonces, normalmente la vida nos está hablando continuamente. Nos está dando información para enriquecer, para enriquecernos, para disolver dudas. Pone dirección a nuestras inquietudes, pero no estamos inclinados a recibir ese tipo de información porque nadie nos ha dicho o no lo hemos averiguado, no nos hemos dado cuenta, ¿no? que el universo funciona de esa manera. Entonces tenemos mucha más información a nuestro alrededor de la que nos podamos imaginar. Eso cuanto al sexto y el séptimo chakra. Los otros, porque es importante trabajar con el primer chakra o con la alquimia del primer chakra, porque trabajar con el primer chakra es valorar la infancia, la figura de la madre, la influencia que su presencia ha tenido en nuestra vida, cómo ha condicionado o cómo ha potenciado nuestro desarrollo interior. Porque aunque no lo sepamos, vivimos la vida a través de las emociones de nuestra madre. Al fin y al cabo nos tuvo 9 meses en su vientre y hasta los 12 o 13 años hemos estado alimentándonos de su estado emocional, con lo cual a través de ella y más tarde de la escuela nos hemos puesto en contacto con las creencias del sistema. Y el sistema o las creencias ejercen un enorme poder limitador. Las creencias nos educan o nos adiestran en la obediencia, mientras que la verdadera educación, que es sacar fuera, no imponer dentro, sino sacar fuera, debiera ayudarnos a mantenernos no en la obediencia a otra voluntad, sino en el respeto a la nuestra. Entonces, trabajar con la alquimia del primer chakra es trabajar con la emancipación de la cultura, de la identidad heredada, de la cultura tribal. Y es trabajar en la alquimia del respeto del ser humano a sí mismo. Y el de adquirir conciencia que yo soy una entidad o una parte de la totalidad, pero parte. Parte que en gran medida está impulsada a formar parte de esa totalidad para enriquecerse mutuamente. La parte enriquece a la totalidad y la totalidad, que es el grupo, enriquece a la parte.
como nos adiestran en la obediencia, en el sometimiento, en el sentido del deber, en la obligación, en el cumplimiento. Y esa dinámica nos va alejando del yo interior. Trabajar con la alquimia también supone recuperar la capacidad de poder elegir. Recuperar la capacidad de decisión, de elección, es recuperar la capacidad de crear. Y también la de producir relaciones mucho menos tóxicas, mucho más armónicas. Porque al no darnos cuenta hasta qué punto no elegimos la dirección de nuestra vida, tampoco nos damos cuenta el enorme poder que le damos a los demás en nuestras vidas. Porque rara vez elegimos en función del yo interior. Y la mayoría de las veces se elige en función del miedo que nos da la represalia, el rechazo o el quedarnos solos. Sí que dentro de ese desarrollo sí nos vamos liberando o nos vamos emancipando de la limitación de las creencias, si vamos recuperando el poder de elegir, también vamos recuperando la autoestima y el poder personal. Cuanto mayor contacto y conexión tiene el ser humano consigo mismo, mejor y más creativa, más equilibrada y más armónica es la relación que mantiene con los demás. Porque cuando uno tiene una buena relación intrapersonal, le gusta estar con los demás, pero no depende de ellos. Normalmente nosotros hacemos o construimos relaciones a partir de carencia. Las carencias van generando dependencia y la dependencia pues genera relaciones muy difíciles. A medida que uno se va empoderando o va recuperando el poder sobre sí mismo, desarrolla una mayor capacidad de amarse a sí mismo y amar a los demás. Porque amar sin libertad es prácticamente imposible, y amarse o amar a los demás cuando no sientes respeto por ti mismo o no hay suficiente respeto hacia los demás, pues difícil hablar de amor. Y cuando uno no se ama a sí mismo tampoco tiene la capacidad de expresarse libremente, poder transmitir sus contenidos internos a nivel emocional, a nivel psíquico, porque el miedo al rechazo o el miedo a no ser aceptado, el miedo a la soledad genera esa actitud de no pronunciarse los valores personales, sino siempre tratando de averiguar cómo voy a ser bien acogido a los demás. De ahí la importancia, o al menos la importancia que yo le doy al desarrollo de la alquimia emocional y espiritual dentro de la Cábala. Si no hay encuentro de una persona consigo mismo, es difícil encontrarse con su Dios interno o con el Dios de los demás. Atendiendo a lo que hemos ido diciendo así muy por encima sobre el tema de la alquimia y el cuerpo como mapa energético, podríamos definir también o saber también lo que significan las enfermedades. La enfermedad aparece siempre en la vida de una persona como consecuencia de un bloqueo emocional. Las emociones comprimen o impiden que la energía se circule, como la sangre, ¿no?, circule libremente por el cuerpo. Así que cada enfermedad en una zona determinada del cuerpo, como está relacionado con un chakra determinado, pues podemos ir averiguando cuál fue el conflicto o cuál ha sido el conflicto que ha puesto en marcha el bloqueo energético y por tanto la enfermedad que estamos tratando de superar. Yo siento que cualquier enfermedad es reversible, de la misma manera que todo conflicto emocional lo es también. En la medida que vamos equilibrando el ámbito emocional, vamos equilibrando el ámbito biológico, el ámbito físico.
Sí, porque lo que sucede en el cuerpo es el resultado ya cristalizado de lo que sucede en el alma. Sanamos el alma, curamos el cuerpo. Y para ir terminando, yo diría que para alcanzar una sociedad a la que aspiramos más avanzada, debiéramos andar los caminos internos y avanzar por nuestras propias sendas desconocidas. El mundo cambia porque cambia el yo. Si yo no cambio, el mundo tampoco. En la medida que nos vamos ocupando del crecimiento personal, también nos vamos ocupando de que las nuevas generaciones vengan a un espacio muchísimo más amable, más equilibrado y más armónico. Mente y corazón trabajando al unísono. Terminar diciendo que creamos la vida que pensamos. Cuanto más atentos estemos al pensamiento que discurre por mi cabeza, cuanto más consciente sea de lo que yo pienso, más consciente seré de lo que yo estoy creando. Y hasta aquí. Ahora lo que vosotros queráis preguntar, aportar. Estáis muy callados. ¿Cuál es el origen de la cábala? ¿Perdón? El origen de la cábala. El origen de la cábala, Kiko, prácticamente es desconocido. Se sabe que lo crearon los judíos sefardíes en el siglo XIII, pero el origen, teniendo en cuenta que ellos estuvieron en Mesopotamia y luego en Egipto, posiblemente a lo largo de su historia habrán ido cogiendo conocimiento de todas las culturas por las que han ido pasando. El origen que se conoce es judío, pero yo creo que los judíos han sido transmisores de un conocimiento antiquísimo que ha ido evolucionando con ellos. Pero aunque viene de los judíos, no es una religión judía. Y aunque se basa en el alfabeto hebreo, porque al fin y al cabo son ellos los que lo transmiten, no es un aspecto religioso judío. Eso sí hay que tenerlo presente y en cuenta. ¿Por dónde habría que empezar para trabajar con la cábala? ¿Por dónde habría que empezar? ¿Cuál sería el primer paso o toma de contacto con...? Lo ideal es empezar con el árbol de la vida. Conocer el árbol de la vida, que tiene 10 séfiras, 32 senderos. Cada séfira está asociado a un planeta y a un signo. Empezar por ahí. Sin embargo, se puede estudiar astrología cabalística sin que te metas directamente en cábala, pero los mecanismos cabalísticos sí hay que conocerlos, claro. Pero lo principal es el uso del árbol cabalístico y los 4 elementos. Vas descubriendo el significado de los números, la asociación con las letras y números. Luego es que cuando vas aplicando cábala es interesantísima, porque cuando aprendes lo principal, lo básico, lo puedes aplicar por ejemplo, porque tú vives en una calle con un nombre determinado y en un número, lo que significa en tu vida, ¿no? Es que luego cuando lo aplicas a lo de diario, es que es increíblemente revelador. Pero hay que empezar por el árbol y el dominio de los 4 elementos y el nombre sagrado, el Yod, He, Vav, He. Eso es lo básico. Cuando se empieza una clase o un curso de cábala, ¿tú crees que hay que ponerle una duración? ¿O eso es simplemente una filosofía de vida y lo vas adquiriendo y lo vas aplicando en tu vida de manera un poco como sobre la marcha y sin ninguna prisa? Se le puede poner tiempo, es decir, bueno, vamos a utilizar 10 clases o 15 clases para conocer el árbol de la vida.
el nombre de los éfiras, su asociación con el planeta y lo que significa el planeta y lo que significa el séfira, se le puede poner un tiempo, pero para mí la cábala es sin tiempo. Eso es empezar para ya no dejar de profundizar. Claro, cuando estamos aprendiendo podemos decir, bueno, pues le vamos un curso de 3 meses, 5 meses, para ir viendo cómo vamos adquiriendo conocimiento del instrumento, ¿no? Pero la cábala en sí, eso, una vez que empieza, eso es tan apasionante que ya no dejas de profundizar. ¿No, Mercedes? Y antes de aproximarse a la cábala, ¿no recomendarías, digamos, iniciarse un poco en astrología, que es más cercano, más un conocimiento más accesible, para ir teniendo por lo menos noción de planetas y aplicarlo después para el árbol de la vida y a su vez ir teniendo una comprensión más... Se puede empezar... Yo pienso que se puede empezar por cualquiera de los temas que contiene la cábala. No sabría qué decirte, Kiko. Siempre lo hemos hablado, ¿no? Que quizá alquimia emocional o tarot son más cercanos y es un lenguaje que empieza ya a familiarizarte con la cábala, ¿verdad? Claro, con el tarot terapéutico, claro. Si empezamos, lo ideal es empezar siempre haciendo alquimia, porque eso permite conocer cómo funciona la mente en nuestro cuerpo y cómo discurren las emociones. Ahora, si ya queremos profundizar en cábala, hombre, hay que conocer el significado de las 22 letras, cómo las 22 letras están asociadas a las 22 arcanos mayores, cómo los 22 arcanos mayores están asociados a un séfira y a un signo astrológico y a un elemento. Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Yo creo que por donde la persona se sienta más atraída. Hay personas que se sienten muy atraídas por la astrología. Y ahí estará la persona que lo transmite de gestionar bien el entusiasmo de la persona para no aburrirlo, porque claro, la astrología al principio, hasta que domina el nombre de los planetas y demás, es un poco, puede resultar un poco dura o aburrida, porque lo mínimo lo tienes que memorizar. Pero todo depende del que lo transmite y de la curiosidad que tenga el que está aprendiendo. Unos les interesará la astrología, a otras personas les interesará más el tarot. Quizás a otros les interese más el aspecto filosófico y profundo de la cábala y entonces decidan estudiar las letras y los 72 nombres de Dios, que ahí se estudia con más profundidad. O la cábala aplicada a los textos hebreos, que es la parte bonita de la cábala. Es cuando te das cuenta que donde pones que el primer día Dios creó la luz y hubo tarde y mañana, pues está hablando de que cuando el ser humano se ilumina, lo primero que se da cuenta es que tiene una parte de sombra. Y que la iluminación pasa precisamente por reconocerse en los propios límites. Eso nada más que empezar a leer la Biblia. Cuando dicen que Dios creó el mundo en 7 días, pues estamos hablando de que nuestro Dios interno crea nuestro proceso de creación en 7 pasos importantes. El primero es reconocer que estás limitado por tu propia sombra. Y el segundo día es crear una mente firme, el firmamento, es crear una mente firme que separe los sentimientos de las emociones. Cuando va siguiendo así, esa es la parte, por lo menos que a mí más me entusiasma de la cábala. Me gusta muchísimo la astrología, el tarot, pero la aplicación a la Biblia es que abre muchísimo la mente y el alma a un conocimiento que es tan revelador, tan sencillo y tan próximo, que ayuda un montón. Acabas de decir la Biblia. Hablando de la cábala, acabas de decir la Biblia. La Biblia.
Es que la Biblia es un libro que depende desde el aspecto, si te acercas desde el aspecto religioso, la Biblia no tiene ni pie ni cabeza, porque, verás, si la leemos al pie de la letra, andamos ahí con un Dios guerrero machacando a uno y a otro para defender, no tiene sentido. Pero cuando aplicas Cábala a la Biblia te vas dando cuenta, porque todo está escrito en forma de símbolo y todo es a través del árbol de la vida. Y es anterior a la Biblia. La Cábala, yo creo que se pierde en el tiempo. Y la Biblia la escriben en un momento determinado. Bueno, el Antiguo Testamento lo escriben en un momento determinado cuando los judíos estaban siendo muy perseguidos, como ellos transmitían la Torá. Luego que he oído, la escriben porque temían que desapareciese por la gran persecución que estaban sufriendo. Escriben la Biblia como algo más llevadero, porque no lo van a perseguir, ¿no? No, lo escriben para que no se pierda, La Biblia está. para que no se pierda el conocimiento. No sé, una está basada en el otro. O sea, la Biblia está basada en la Cábala. Totalmente. Y los cristianos la hacen suya. Ten en cuenta que los primeros cristianos eran judíos. O sea que el maestro que eligen los cristianos es judío. Lo que pasa es que eso luego se ha ido disfrazando, pero los primeros movimientos eran entre judíos. Y los primeros que aceptan el mensaje crístico precisamente eran los judíos que estaban helenizados. Lo que quiere decir que los griegos, los judíos que estaban más en contacto con los griegos. Y los griegos de Alejandría estaban en contacto con Egipto. Y fijaros bien, si vosotros os gusta el arte, si vais a Roma, o las ciudades que Roma ha fundado por todo el mundo conocido de su época, siempre hay un templo a Isis. ¿No os llama la atención? Claro, porque si vosotros leéis sobre los mitos eleúsicos, es súper parecido al mito de Jesús. Es una copia. Fijaros bien cómo hacen coincidir el nacimiento de Cristo con las fiestas saturnales de los romanos y lo que se parece al mito de Osiris y de Iris. Lo que han ido y cogiendo copias. Y si seguís investigando veréis que donde quiera que haya un culto a una virgen cristiana, antes hubo un culto a una diosa romana y antes a una diosa cartaginesa, como es el caso de la Virgen del Rocío. Casi todas las vírgenes cristianas que tienen forma cónica, porque los cartagineses representaban a la luna o a la diosa femenina como un cono y un círculo. Pues donde quiera que veáis una diosa con forma, una virgen con diosa cónica, con forma cónica, antes hubo una representación cartaginesa. Que lo que vamos haciendo es ir cambiando un mito o una religión por otra. Antes has hablado de trabajarse, hablabas de los chakras, ¿no? Sí. La manera, digamos, entonces de trabajárselo, ese primero que has comentado, que es el de la relación con la madre y demás, digamos que cada persona debería encontrar un poco la manera de trabajarlo y todas son un poco válidas, o aconsejas tú alguna en particular o para Yo trabajar creo los chakras, digamos, alguna... que cualquier proceso que elija la persona, tanto si decide hacerlo por sí mismo o con algún tipo de terapeuta o de terapia, eso ya cada persona elige lo que siente que le da mayor equilibrio. Pero para mí es fundamental. Para mí lo ha sido. Es que
Cuando no integramos en la conciencia la acción de nuestros padres sobre nosotros, es muy difícil que nos integremos nosotros a nosotros mismos. Fijaros bien que cuando vais a haceros reflexoterapia en los pies, el profesional sabe si tienes los pies, si cuando te están dando el masaje, si los sacas hacia afuera, si los metes hacia adentro, si los pones, está hablando, los pies ya están hablando de la relación que has mantenido con tu madre. Y cuando el profesional sigue para adelante con los filtros y demás, separa la rodilla, sabe si la rodilla derecha o la rodilla izquierda. O sea que la conformación de nuestro cuerpo se hace a partir del tipo de relación, emoción que hemos tenido con nuestros padres. Fijaros bien que somos muy chiquititos. Y aunque el niño está muy conectado, y si tenéis niños pequeños cerca y los estáis disfrutando, veréis que el niño sabe en todo momento perfectamente lo que quiere. Somos luego nosotros los que les enseñamos a querer lo que nosotros creemos que es conveniente que quieran. Y como nosotros hemos asociado al niño bueno al niño obediente, y el niño trasto, el niño malo, al niño que se resiste a que su voluntad sea pospuesta o sea negada para hacer la voluntad de un adulto. Está claro que un niño hay que integrarlo en el mundo físico en el que ha nacido. Entonces tenemos que enseñarle el sentido que tienen las normas para que aprenda a respetarlas. Pero nunca debiéramos enseñar a obedecer, porque quien obedece renuncia a sí mismo. ¿Sabes? Otra cosa es respetar. ¿No? Es que nosotros a veces utilizamos las dos palabras como si fuesen sinónimos, pero obedecer no es respetar, ni respetar es obedecer. El que respeta tiene conciencia de que está cumpliendo con esa norma porque es productiva para el grupo, ¿no? Cuando se nos ruega silencio en una consulta de un médico, si nos callamos no es que estemos obedeciendo, estamos respetando una norma que tiene sentido. Se te pone la cabeza como un grillo, ¿no? Pero fijaros la cantidad de cosas que estamos obedeciendo que van en contra de nuestra propia integridad. Y no nos atrevemos a romper con ese tipo de sometimiento. Nos perjudica, pero nos rompemos. O no nos insubordinamos. Por absurda que sea una ley, no nos sublevamos. La cumplimos. Nos callamos. Nos sometemos. Nos da mucho miedo que nos hagan daño. Trabajar con los chakras es una liberación. Como complementario a todo, digamos, ¿no? Es algo que debería trabajarse, me imagino, sí, paralelamente a todo. Que cuando trabajas con las emociones, el resultado que va dando ese trabajo sobre ti mismo es la serenidad, es la paz interior, porque vas descubriendo el sentido que tiene todo lo que sucede a tu alrededor. Con lo cual la ansiedad, la angustia vital va desapareciendo. Porque cuando vamos aceptando la vida, cuando nos vamos dando cuenta que tenemos la capacidad de crear la vida que estamos viviendo a través del contenido de nuestra mente y de la fuerza que el corazón ponga a ese contenido, eso va dando muchísima seguridad, porque vamos descubriendo que yo puedo crear mi vida. La ansiedad normalmente la padecemos porque creemos en el inconsciente, creemos, aunque no lo sepamos conscientemente, pero la ansiedad es porque creemos que no hay salida a nuestra situación. Y es verdad. A nuestra vida no hay salidas, porque nosotros podemos crearlas. No existen, las creamos nosotros. Cuando creemos que el futuro llegue antes. Claro. Si nosotros, claro, si estuviésemos en la conciencia de que mi vida la dirijo desde el corazón y desde mi mente, no estaría preocupada en buscar una salida, estaría ocupada en crearla yo. Lo que pasa es que nos han hecho creer que las salidas nos llegan de fuera, que la fuerza viene de fuera, y la fuerza es interior. ¿Y los chakras los trabaja desde la cábala o imposición de manos, reiki? No.
Los, otro sistema. los chakras es trabajando el contenido de los chakras, la relación con el cuerpo, y así vamos descubriendo. De forma individual. No te he escuchado, perdona. No, estaba pensando. Se refiere al método, ¿no? A la forma Sí, de cómo trabajar el chakra. De cómo se trabaja, con qué técnica, con qué método, cómo para... La técnica, Sí. tenemos que conocer lo que, mira, tenemos que conocer lo que es el chakra. El contenido, el contenido del chakra, lo que significa, lo que abarca, las zonas del cuerpo que rige. Y una vez que tenemos el contenido teórico, vamos descubriendo, porque vamos llevando ese conocimiento a la práctica personal. Uno se va autodescubriendo. Es para el conocimiento, entonces. Es que nosotros hemos visto lo de los chakras desde el Reiki. Bueno, porque lo usarán como sanación. Claro. Y aquí ya lo usa como la alquimia emocional. Nosotros trabajamos la alquimia, los chakras como alquimia emocional, que es el autoconocimiento. Pero para eso tienes que saber lo que abarca el chakra. Y luego eso lo vas aplicando sobre tu propia vida. Por eso lo interesante es que te vas dando cuenta que nuestro cuerpo, que nunca miente, va dando señales. Pero nuestras emociones, que siempre huyen, no le hacemos ningún caso. Antes de desarrollar una enfermedad, el cuerpo siempre avisa. Porque se está quedando desenergetizado. Entonces va dando síntomas. Pero como no nos paramos a preguntarnos a nosotros mismos qué te pasa, qué quieres, pues vamos tirando para adelante. Los chakras es darnos cuenta hasta qué punto las emociones a diferentes niveles del cuerpo y a diferentes niveles del alma van determinando y van condicionando nuestra vida y no nos van dejando nuestras propias emociones como resultado de las creencias que tenemos dentro, porque emoción significa movimiento hacia. La emoción es algo involuntario, que es una reacción involuntaria a una creencia que tenemos instalada. En la medida que nos vamos dando cuenta de qué tipo de creencias están condicionando nuestra vida, nosotros podemos ir liberando, Eliminando las estructuras mentales. nos vamos liberando de esa situación. Que nosotros vamos creciendo a nivel físico, a nivel biológico, pero a nivel emocional nos quedamos en las heridas que recibimos cuando éramos chicos. A nivel emocional somos muy inmaduros, porque nos hemos quedado ahí donde nos han asustado. Es como un elefante con la fuerza que tiene ese animal y lo atan a una estaquita y ahí se queda. Y tú dices, si el elefante hiciera así, no veas tú a dónde mandaba la estaquita. Pero como le han hecho mucho daño, cada vez que tira de la estaquita ya no se atreve a moverse. Que es lo que nos ocurre a nosotros. Nos hemos quedado en las heridas de la infancia. Y como adultos nos movemos con esas limitaciones. Hasta que te das cuenta. Y lo que tú estás diciendo es que conforme nos vamos dando cuenta, vamos sanando. Claro, vamos ampliando nuestros límites de conciencia. ¿Y qué paradigma es eso? Conforme vamos trabajando la alquimia, vamos utilizando mucho el pensamiento de yo puedo poder cualquier cosa. Aunque a veces no todavía, pero puedo. Con lo cual, si no puedo lo que quiero, yo sé que todavía no puedo lo que quiero, pero que voy. Y eso que tú estás hablando de los chakras no se estudia en Reiki. ¿Perdona? Desde otra perspectiva. ¿Eso se estudia en Reiki también o no? Sí. No lo sé, no lo sé. Pero de otra manera. Yo el Reiki no. El Reiki es más superficial y es la imposición de manos, pero aquí es estudiar a qué equivale cada chakra. Claro. Qué parte del cuerpo es la que te bloquea y qué emociones pueden ser las que están creando eso. Con lo cual, no digo que sea ni mejor ni peor, más completo el estudio de los chakras. O diferente. Más completo o diferente. No habría que compararlo. El Reiki abarcará su espacio. Mira, porque es interesante conocer el contenido de los chakras. Porque si una persona padece constantemente de garganta, quiere decir que aquí hay un bloqueo energético. Eso es el quinto chakra.
El quinto chakra es la capacidad de expresar nuestros contenidos internos. Si padezco mucho de garganta, es que no puedo expresarme. Si yo no puedo expresar mis contenidos internos, quiere decir que mi segundo chakra también está bloqueado. El segundo chakra, que es lo que es la relación con el padre, con la autoridad, con el poder de elegir, con el poder de decidir. Quiere decir que si yo no digo lo que pienso, es porque tampoco me atrevo a elegir lo que quiero hacer. Entonces, cuando uno, a través de los síntomas, se va dando cuenta cuáles son las actitudes psicoemocionales que vamos teniendo, uno va ampliando esos límites. Y cuando lo ves, es como la magia, ¿no? Al verlo, ya se te amplía. Se va disolviendo. Aunque siempre tendríamos que tener en cuenta, que la conciencia es un punto sobre una pizarra. En el inconsciente tenemos un montón de cosas guardadas que van saliendo a la superficie conforme vamos madurando en capacidad para poder hacerle frente. Todo lo que está en el subconsciente está muy bien guardado, porque cuando éramos pequeños eso nos hacía mucho daño y lo guardamos para que no nos siguiera haciendo daño. Ahora, una vez adultos, eso va saliendo a la superficie en la medida que somos capaces de gestionarlo. Porque sacar un contenido y que la persona no sepa gestionarlo es como abrir una herida. Hombre, es abrir una herida que eso duela un montón y ahora a ver qué hago yo con esto, ¿no? ¿Se arregla o no se arregla? Porque te hayas enterado. Claro, ahora una vez que nos damos cuenta, darse cuenta, ¿eh? Una vez que me doy cuenta. O que te lo digan. Alguien que tenga capacidad para decirte. Bueno, pero aunque alguien te lo diga, como tú no te des cuenta, eso resbala. Claro. La información, ¿Y ahora qué haces? una vez Te que das cuenta, te dicen, a ti te pasa esto, y ahora tú qué haces. Y dice, ah, pues sí, es verdad. Pero tú qué haces. No, pues sí, es verdad, no. No vas a tu emoción, Tienes que entrar y sanarlo. Claro. Y no sabes cómo hacerlo. La persona que esté llevando el proceso tendría que ser un terapeuta. Que abrir una herida y no sabe lo que hacer con ella, ¿ahora qué? Ahora soy consciente de un dolor muy profundo, pero ahora ¿cómo lo gestiono? ¿Cómo lo sano? Entonces tiene que haber al lado un terapeuta que nos ayude a procesar esa experiencia. Ya, pero por ejemplo, digamos que se puede arreglar de dos maneras. O yo me lo arreglo, o me lo arreglo. ¿O no? ¿No? Dicho así, hay una sola y única manera. Yo me la arreglo. Vale, pero el terapeuta esto creo que Yo me la arreglo sola o yo me la arreglo acompañada. Pero quien se arregla es uno mismo. Llevarme hasta el momento en que Sí. yo lo arregle, vaya, digamos, ¿no? La persona que va dirigiendo el proceso tendrá que darte información y compañía. Como el médico que te recete o te receta tú misma porque ya sabes cómo tienes que hacerlo. Claro. Dicho en bruto. Que a veces abrimos y escondemos heridas con dolor, pero a veces lo que se abre es un abuso, es una violación, es malos tratos. O sea que a veces lo que abrimos es una mala interpretación que el niño tuvo en una situación, ¿no? Un niño se ha podido sentir abandonado porque su mamá ha tenido un hermanito. Sí, claro. Y a lo mejor la mamá ha traído el hermanito para que el otro no estuviera solo. Pero no ves tú el mayor lo mal que se lo ha tomado. Pero tu mamá y lo tienes. Nos vamos haciendo adultos y vamos siendo capaces de racionalizar el proceso. Luego hay que sanar a ese niño herido, porque se ha sentido abandonado por su madre. Y a lo mejor entra en competición con el hermano y eso ha dejado una estela de situaciones. Entonces, todo eso hay que aprender a sanarlo. ¿Lo puede hacer uno por sí mismo? Lo puede hacer. Solo. O uno por sí mismo lo puede hacer con un buen acompañante que te ayude en ese proceso. Claro. Sin nadie que te ayude, Siempre es o mejor. haciéndolo tú. Yo pienso que siempre es mucho mejor que te acompañe alguien. Un psicólogo, ¿cómo se llama? Los últimos que me gustan. Coaching. Hay otro. Descodificador. Biodescodificación. Entonces, métodos hay muchos. Ya cada uno se va sintiendo más cómodo según con qué método, según con qué persona. Registros a
básico, muchos métodos, ¿no? Medios hay muchos. Lo importante es sanar esa parte de nuestra vida, porque además está condicionando, el niño herido está condicionando nuestra vida como adulto. Un niño que no se ha sentido querido o no ha sentido la admiración de sus padres, difícilmente va a sentir la admiración o el afecto de los demás. Porque siempre nos vamos a relacionar con el mundo de la misma forma que nos hemos relacionado con nuestros padres. Porque es que no conocemos otra. A menos que por un proceso de maduración te hagas cargo de ti mismo y empieces a cambiar todo aquello que has recibido que te ha hecho daño. Si no, nos situamos en el mundo en la misma posición que nos hemos posicionado en la familia. Vamos cumpliendo años y vamos siendo los mismos niños. El mismo niño. Antes estábamos en la familia y ahora estamos en la sociedad, pero cumpliendo con el mismo rol que aprendimos a desarrollar en casa. Bueno, chicas y chicos, si no hay más preguntas. Oye, sí tengo una. ¿Sí? Que lleva muchos días más. No, era de lo de la cabalana. El Sefer Yetzirah, el de la formación, el de la claridad y el de la creación, ¿eso sirve para entender después la Biblia? Todo lo que tenga que ver con un séfira, luego cuando tú estás leyendo, tú sabes a qué centro se están refiriendo. Mira, nosotros sabemos que la tarde está regida por Libra. Pues en el Génesis, cuando leemos en el primer día de la creación, Dios creó la luz y vio que era buena, y hubo tarde y mañana. Cuando hace referencia a la tarde, hace referencia a Libra. ¿Cuál es el contenido de Libra? El inconsciente. Entonces, cuando se hace la luz, lo primero a abordar es el contenido inconsciente. Así como luego vamos a ir interpretando. Igual, si vosotros leéis el Génesis, y no me voy a extender pero lo voy a decir, en el Génesis hay dos creaciones. En el primer capítulo Dios crea el mundo y después al hombre, y luego descansa. Y en el segundo capítulo Dios crea al hombre y después al mundo. Y luego no descansa, pone al hombre para que disfrute, guarde y disfrute el paraíso. Son dos formas de creación completamente diferentes. Luego las han fusionado y tú estás leyendo la Biblia y estás leyendo una única creación, pero hay dos completamente diferentes. Son dos completamente diferentes. Una significa una cosa, la otra significa otra. Porque no estamos hablando de creación del mundo, sino de creación del mundo íntimo del ser humano. Sí, hay formas distintas. Digamos que te da las claves para entender desde la Génesis, desde la Biblia. Porque fíjate que en el primero son 7 días, que son 7 procesos, y van séfira a séfira. Mientras que en la segunda creación Dios crea al hombre de la tierra y le sopla. Con lo cual el otro está hablando, el hombre que es creado de la tierra es el hombre que se crea a sí mismo a través de la experiencia. Y se descubre que dentro llevamos un soplo divino que es el que nos mueve. Y que cuando respiramos, el prana, estamos respirando a Dios. Y que la voluntad de Dios se expresa a través de nuestros deseos. Lo que yo deseo, lo que yo anhelo, a lo que yo aspiro, es lo que yo respiro. Pulmón se llena de nuestra propia divinidad. Lo que estamos exhalando hacia afuera es precisamente lo que hemos sido capaces de elaborar internamente y de entregar el entorno en el que nos estamos desenvolviendo. Porque lo estamos enriqueciendo con lo que llevamos dentro. A la misma vez que los demás nos enriquecen con sus propios valores. Aquí también se contempla energías negativas,
luciféricas. De la energía negativa es que no te he oído. Pero es que no sé lo que quiero decir. Es que David Tupi, que yo he visto muchos vídeos de él, habla de entidades negativas, de energías negativas. Lucifer. Se llama aquí Lucifer. Son, pues llamar como las quieras, pero al final. Tú fíjate que cuando nosotros, eso existe y se contempla, cuando nosotros estamos enfadados o cuando las personas desarrollan mucha amargura porque han sido maltratados y la vida no les va bien y están en un pensamiento muy oscuro, es difícil estar al lado de una persona así, porque va creando una densidad que tiene vida. Esa oscuridad es vida energética y eso existe. Tú entras en una casa y dices, qué bien se está aquí. O puedes entrar en otra y decir, qué ganas tengo de irme a la mía. Porque esto está lleno de vida o energía negativa. Son entidades. Y desde la cabra también se puede, digamos, atender estas cuestiones. Que cábala significa revelación. Entonces es algo muy amplio porque no es algo concreto. Hay un instrumento que es el árbol de la vida y a partir de ahí se desarrollan la astrología, el tarot, la numerología, se desarrollan la aplicación, se desarrollan muchas técnicas, pero lo que significa. Es nuevo, me ha comentado ella dos o tres cosas, entonces venía un poco Pero cábala significa revelación. de nuevo. Entonces revelación es recibir información. Nosotros estamos acostumbrados a construir información que se nos da. Y a través de la cábala lo que hacemos es desarrollar nuestra propia capacidad mental, que va mucho más allá de la intelectual. Nosotros nos dan preguntas y respuestas. Y cuanto más se acerque la respuesta a lo que hemos dicho que tienes que responder, mayor será la nota. Entonces estamos siempre tratando de reproducir las ideas de otros, el libro de texto. O como dice fulanito, o como dice menganito, ¿y yo? ¿Y yo qué digo? Nadie te lo pregunta. Eso en otros tiempos, cuando se estudiaba filosofía o se estudiaba literatura, que a lo mejor hacías un comentario y te preguntaban, bueno, ¿y tú qué opinas de este texto filosófico, de este texto literario? Pero ahora ya no nos preguntan. Esas asignaturas están en extinción, ¿no? La filosofía, el griego, la humanidad en general, están en extinción, porque lo que interesa es una mente tecnológica que no sienta. Porque para pensar primero hay que sentir. El que no siente no piensa. Es que incluso cuando piensas y metes muchas probabilidades de ocurrencia de un hecho, no sabes dónde acabar. No, o sea, tienes que confiar un poco en ti, en tu corazón, ¿no? Y al corazón para Fíjate, un poco la respuesta. yo no diría tienes que confiar un poco. Yo diría tienes que confiar plenamente en ti. Totalmente. Porque la mente es lo que te hace muchas probabilidades. Claro. Te abre un Pero abanico. fíjate que para confiar en ti hay que sentir. Es que hay que sentirse. Porque lo que nos da consciencia plena es el sentimiento, sentir. Pero es que la educación, la pedagogía para la libertad está en desuso. Para ser libre hay que sentir. Porque para poder amar hay que sentir. Y ni siquiera nos enseñan a pensar. Solo se nos enseña a reproducir las ideas de otros, como autómatas. Y nos van alejando de nuestra verdadera esencia, que es sentirse uno a sí mismo. Eso es lo que también suelen llamar intuición, ¿no? Déjate llevar por tu intuición. Claro. Que cuando uno siente, intuye.
Eso es una capacidad innata del ser humano. Pero que en muchas ocasiones al revés. Claro, se va mermando. Mira, cuando los niños llegan a la escuela, al preescolar, la lógica sería que el niño que tenga espacio en donde poder expresar sus valores, porque eso ya en inteligencia emocional se contempla. En una clase puede haber un pianista o un músico, puede haber un matemático, puede haber un no sé cuánto, puede haber no sé, puede haber según la inteligencia de cada uno. Pero a todos se les enseña lo mismo de la misma manera. Y eso no puede ser así. Porque el músico es sensibilidad, el matemático será racionalidad, el químico será lo que sea. Y no los tratamos así. Al niño se le enseña a pintar un gusano rojo, verde y azul, o amarillo, negro y no sé cuánto. Y al niño habría que dejarle el folio en blanco. El que quiera que pinte un gusano y el que quiera que pinte una casita, o el que quiera, o vamos a pintar una flor, ¿no? Que hay por ahí en Facebook una que lo comparto cada vez que me llega. De la niña que llega al colegio le dicen cómo tiene que pintar una flor y cómo tiene que pintarla. Que es que eso no es así. Luego te dicen, crea algo y tú dices, ¿y eso qué es? Porque ya estamos conducidos. La capacidad creadora no la hemos cargado y esos segundos chakras, por ejemplo. Por eso el arte contemporáneo trata de crear un lenguaje nuevo, no anulando, sino partiendo de unas nuevas bases, hace un abecedario nuevo para expresar, para sentir. El arte contemporáneo hay que sentirlo. Mira hasta qué punto el sistema se apodera, porque es apoderarse de nuestras capacidades, que segundo chakra, cuando está sano, entre otros muchos significados, es la capacidad de crear nuestro propio puesto de trabajo. Y a eso a nosotros nos parece impensable. Cuando se estudia astrología, la casa 6 es la casa de los valores y es la casa de la vocación. Y la casa 10 es la casa de la profesión, es decir, el trabajo que desarrollo a partir de mi vocación. Y la vocación son mis valores. Entonces, si cada persona se expresara en sus valores, pues el pintor crearía su propio puesto de trabajo. ¿No? O el profesor. O el comunicador, pues será periodista, será escritor, será... Porque cuando una persona se está expresando en sus valores no necesita que alguien le dé un trabajo. Lo crea él. Porque él se hace su propio empresario, o porque el empresario que te va a contratar, cuando tú te estás expresando en tus valores, son tan evidentes que estás creando tu trabajo. ¿Por qué? Porque estás expresando lo mejor de ti, estás desarrollándote en todos tus talentos. Pero los talentos radican en que tengas la mejor nota para que cojas la mejor carrera. Pero eso no quiere decir que la gente con mejor nota sea el mejor profesional de la carrera que elige porque tiene mucha nota. Porque tú puedes ser un cerebrito a la hora de aprobar asignaturas, ¿no? Pero a lo mejor el cerebrito decide ser médico y ha sacado un 10 o un 12 en cualquier asignatura. Pero el médico no... o el enfermero o el profesor. Eso no indica que a nivel humano tenga la capacidad de tratar al enfermo o al niño o lo que quiera que sea que esté eligiendo. Son capacidades intelectuales, no humanas. Bueno, pues agradeceros que hayáis asistido. Muchas gracias. Gracias. Y lo damos por terminado. Gracias a vosotros.